no callaré, no callaré, no callaré. Por amor a tu nombre no callaré, por amor a tus palabras no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Gritaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No puedo callar, 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 no puedo, no puedo, 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 no puedo callar. Grandes son las cosas que ha hecho Jehová con nosotros. Hay alguien que no pueda callar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta. Levántate, iglesia. Para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó
todos, Dios los bendiga. Estamos contentos, hermanos, otra vez por estar aquí juntos adorando al Señor. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es como pregunta, ¿eh? ¿Estamos contentos? Sí. Amén. Y también, hermanos, contentos por tener algunas personas, ¿verdad?, que nos visitan. Ya me acerqué con la hermana Carmelita ahorita, miren la sonrisota de la hermana, está muy contenta porque está su hijo aquí al lado de ella. Bienvenido, otra vez. Y todos los que están por primera vez con nosotros, que sean muy bienvenidos. Esperamos que sea la primera de toda una vida de venir aquí a la casa del Señor, así como dijo la hermana Gloria, ¿no? Que sea como un dulce que no se le acabe nunca. Amén. Así es la vida cristiana, Y sabe algo, cuando lleguemos allá, el dulce va a estar mejor. Sí, si aquí, hermano, lo disfrutamos tanto el hecho de ser cristianos, vivir para Dios, imagínense cuando estemos allá. Vamos a aprovechar, hermanos, que están de pie. Creo que los niños ya salieron a su clase, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios para atender el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Estaremos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Es una historia muy bonita de una mujer que tuvo una experiencia gloriosa de parte de Jesús para su vida. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 1 al 11. Si lo tienen su Biblia listo, ahí diga amén. Y los que no lo encontraron, pues pueden leer ahí en la pantalla, ahí está también ya proyectado. Sígame con su vista mientras yo leo en voz alta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muchas gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra, palabra que es viva, que es poderosa, que es dulce. Gracias, Señor, por esa experiencia dada a esa mujer, la cual se ha repetido con todos los que aquí estamos seguramente y con unos más que hoy se repetirá. Sí, Señor, porque tener un encuentro contigo es encontrarse con el perdón, es encontrarse con la restauración, es encontrarse a una nueva vida. Así que en esta hora, Espíritu Santo, tú que nos has reunido y que nos has traído, te pido, Señor, que nos hables y que hables muy especialmente a aquellos que urgentemente el día de hoy te necesitan. Y a mí una vez más, Señor, asísteme con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos, ocupen un lugar. Qué historia, ¿no, hermanos? Tan bonita, tan hermosa, como todas, hermanos, las historias de aquellas personas
que tuvieron la dicha de tener un encuentro con Jesús, tan bonita como la suya, hermanos, la experiencia que usted tuvo al haber llegado a los pies de Cristo, ¿verdad que sí? No hay otra cosa mejor, no hay otra experiencia mejor, es incomparable. El hecho de venir a Cristo, hermanos, eso ha transformado totalmente nuestras vidas. Vemos aquí, hermanos, esta mujer avergonzada, seguramente humillada por estas personas, exhibida por razón de haber sido sorprendida en pleno pecado. Ahí está. Y bueno, ahí vemos la definición de cada una de las personas que están alrededor de esta mujer en cuanto a lo que es el pecado que ella había cometido. Porque en cuanto al pecado, hermanos, cada quien tiene su propia perspectiva, cada quien tiene su propia idea, cada quien tiene su propia filosofía, cada quien define como considera justo o necesario, ¿verdad?, lo que es el pecado. Dice de la mamá de los hermanos Juan y Carlos Wesley, ella tenía muy clara, ¿verdad?, lo que para ella era pecado. Y ella dice que pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, cualquier cosa que debilite tu razonamiento, para ella decía es pecado. Cualquier cosa que altere la sensibilidad de tu conciencia, eso es pecado. Cualquier cosa que oscurezca tu apreciación de Dios. Las cosas que te dan un concepto equivocado acerca de lo que es Dios, para la mamá de los Wesley, eso es pecado. O que te quite la pasión, cualquier cosa que te quite, escuche bien, todo lo que te quita la pasión por las cosas espirituales, que eso que lo que te dé flojera, pereza, bochorno en cuanto a las cosas de Dios, para esta mujer decía que eso es pecado. O sea, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, cualquier cosa, para ella eso es pecado. Amén. Independientemente de cuán bueno sea en sí mismo, pero si eso contrarresta tu vida espiritual, eso es pecado. Todos hemos sabido, hermanos, que el pecado no es tomar, no es fumar, no es robar, no es matar, no es maldecir, no es idolatrar, sino desobedecer. Todo eso que yo le estoy mencionando ya viene en consecuencia de haber desobedecido a Dios. El que desobedece a Dios tiene necesidad de hacer tantas y tantas cosas. Cada quien se descarría por lo que más le acomoda, que lo más le gusta, y ahí se va. Pero aquí vemos, hermanos, en esta mañana el pecado bajo 4 perspectivas muy importantes, amén, las cuales deseamos considerar el día de hoy. Así que yo les voy a pedir unos minutitos de su atención para que juntos las analicemos y le saquemos provecho para bien de nuestras propias vidas el día de hoy. Primero tenemos la perspectiva de la ley. Llegan con la mujer delante de Jesús, la exhiben en medio de todos y dice: esta mujer fue sorprendida en pleno acto del adulterio. La ley dice que la apedreamos. ¿Tú qué dices? La ley es cruel, hermanos. La ley es tremenda, era tremenda, y casi, hermanos, pues en todos los lugares, ¿verdad? No hay una ley que pueda ser flexible o blandita, ¿verdad?, ante las cosas ilícitas que uno a veces practica. Pero en la Biblia, hermanos, vemos que en el libro de la ley, en Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 22, dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, eso es adulterio, el que ande con una mujer casada, la que ande con un hombre casado, eso se le llama adulterio. Adulterio. Y dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esa era la ley, así era la ley.
Imagínense, hermanos, si el día de hoy se aplicara esa ley en nuestro tiempo, nos quedaríamos sin habitantes en la tierra. Yo me quedo sorprendido de lo que los hermanos que trabajan en las empresas maquiladoras platican, hermanos, de lo que ven, de lo que se dan cuenta. Yo nunca trabajé en una maquiladora, hermanos, pero cuando me platican se me hace otro mundo, se me hace como si fuera en otro planeta por lo que se vive. Yo he sabido de personas, hermanos, que es inimaginable la doble vida que están viviendo. Sí, pues imagínense si esa ley se aplicara en nuestro tiempo, hermanos, caerían muertos por todos lados y piedras nos faltarían. Piedras nos faltarían, hermanos, para acabar con todos. O sea que la perspectiva de la ley, hermanos, no es segura. Primero, hermanos, por el asunto de la imparcialidad. En esta ocasión nada más presentan a la mujer y el hombre. Aquí la ley decía, hermanos, que a los dos se tenían que llevar, hermanos, y matarlos a pedradas. Pero siempre puede suceder así, hermanos. La imparcialidad, siempre sucede algo así. Así de que, hermanos, qué lamentable, hermanos. Ahora, la inmoralidad en el tiempo de Cristo, hermanos, parece ser que ya iba en aumento. Parece ser que es un caso que solamente al azar lo tomaron para tentar a Jesús, pero no porque estuvieran al pendiente para velar, hermanos, en cuanto a ese pecado grave en la sociedad. Ya incluso, hermanos, estaban hasta acostumbrados. Por eso digo que a veces la ley, hermanos, no funcionó, no funciona, jamás funcionará. Incluso, hermanos, el pecado, cualquier tipo de pecado, a veces se nos está acomodando en la sociedad y se nos está presentando como algo legal. Por ejemplo, los cigarros es legal, es un pecado. Porque si Dios quisiera que los hombres fumáramos, nos hubiera puesto una chimenea en la cabeza y con un buen surtido de leña, ¿no? Pero no quiere Dios eso, porque daña los pulmones, cae cáncer en la garganta y en los pulmones, ¿verdad? Pero pues legal. La cerveza, el licor ha matado a mucha gente porque es pecado. El pecado mata, el pecado arruina. Sí, dice la gente que cree en eso, que no es malo tomar, eso que no tiene nada de malo tomar. El asunto es emborracharse. Digo, ¿quién puede tener dominio a eso? Cuando la Biblia nos lo prohíbe, dice que ni siquiera lo voltemos a ver cual vino cuando enrojece, cuando se ve coloradito. Sí, ni siquiera tenemos que volver a voltear a verlo. Pero es legal, la gente lo consume, puede hacerlo. Puede salir, hermanos, de la tienda, en vez de un galón de leche, puede salir con un paquete de cervezas o una botella de vino, porque es legal, ¿verdad? Pero son cosas que son malas, que son pecado. Ahora, no se diga, hermano, las cosas que nos están vendiendo el día de hoy, que ya se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o por lo menos vivir en sociedad juntos como pareja. Y es legal, en algunos países ya es legal, pero es pecado, es pecado. Entonces por eso, hermanos, creo que en este caso de igual forma como en nuestro tiempo, hermanos, la perspectiva de la ley no funciona, hermanos. Dice el versículo, mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, la perspectiva de la ley no es segura, hermanos, porque estaban persiguiendo un propósito equivocado en su aplicación. No era, hermanos, para hacer lo correcto delante de Dios, era para tentar a Jesús. Y usted sabe bien, hermanos, que hoy día en cuanto a la gente que acusa, la gente, hermano, tiene a veces otros intereses, lo mueve a veces un deseo de coraje, de venganza. Sí, la gente se emociona cuando se aplica la ley a una persona con todo su rigor,
pero no porque se ha hecho justicia, sino porque han saciado su instinto de desquite, de venganza. Entonces eso, hermanos, sabemos que no está bien. Pero esa es la perspectiva de la ley en cuanto al pecado. El pecado se tiene que castigar y se tiene que castigar con la muerte. Ahora, literalmente, hermanos, literalmente hoy no se hace eso. Sin embargo, la gente sigue muriendo, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hay gente que ya se fue y que no se debió haber ido, pero se fue por causa de sus pecados. No le estoy diciendo todos, pero hay mucha gente que no había razón, no había necesidad, no tenía que haberse ido, pero se fue por causa de la práctica de algún pecado. Yo he sabido, hermanos, de hombres que han abusado de criaturas y de repente les ha caído un cáncer tremendo, hermanos, que los ha matado en su plena juventud. O que se metieron con una persona que no debían haber hecho, traspasaron una línea que no debieron de haber cruzado. Y Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Amén. Porque, hermanos, qué tremendo es esta situación. Ahora, además, hermanos, de la perspectiva de la ley, aquí también vemos la perspectiva de la conciencia. Aunque no está muy bien claro, pero imagínense cómo estarían por dentro temblando esos escribas y esos fariseos que trataron de tentar a nuestro Señor Jesucristo, cuando sabían que ellos también eran responsables, cuando sabían que en ellos también había culpabilidad, cuando ellos estaban conscientes que en ellos también había pecado. ¿Con cuánta razón dicen por ahí, verdad? Cuando uno apunta con un dedo, 3 apuntan para atrás. Sí, ¿cómo se atreve a veces la gente? ¿Con cuánta razón dice la palabra, verdad? Que cuando uno sorprende a alguien en pecado, que como seres espirituales lo restauremos, no que lo acusemos, no que lo apedremos. Y dice con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque es mucho mejor. Sin embargo, hermanos, también podemos a lo mejor imaginarnos cómo estaría la conciencia de esta mujer, ella temblando de miedo y terror, porque, hermanos, qué tremendo es caer en las manos de los hombres con deseos de venganza, con malas intenciones. Es terrible, hermano. Es mejor que nos juzgue Dios y no que los hombres, hermano, porque Dios es misericordioso, pero los hombres no tienen misericordia. Amén. Está esta mujer ahí, ¿verdad? Ante toda esa gente. Mire, la conciencia es engañosa. Dicen de un indio, hermanos, que un día visitó la casa de uno de sus vecinos blancos para pedirles un favor. El favor consistía en que le regalaran tabaco porque era un hombre fumador. Y le dio el tabaco, su bolsita. Cuando ya llegó a la casa y empezó a hacerse su cigarro, se dio cuenta que iban unas monedas ahí entre el tabaco. Y pues eso no lo dejó dormir toda la noche. En la mañana se tuvo que levantar y fue a entregarle las monedas. Le dice aquel señor: bueno, pero ¿por qué me trae las monedas? Pues si nadie se iba a dar cuenta, ni yo me di cuenta que iban ahí. Dijo: es que aquí en mi pecho, dice, hay 2 hombres. Uno es bueno y uno es malo. El malo me decía: eso es tuyo, ya está en tu poder. Pero el bueno me decía: no, lo que te dieron fue el tabaco, no el dinero. Y el malo me decía: nadie se ha dado cuenta. Pero el bueno me decía: tú sí ya te diste cuenta. Así que no pude dormir toda la noche y te traje tus monedas. Eso es el pecado ante la perspectiva de nuestra conciencia, hermano. Debe estar bien equilibrado, debe estar bien, porque si no nos arruinamos nosotros mismos. Amén. La perspectiva de la conciencia, hermanos, ante el pecado cometido puede ser a veces de autoengaño, autoengañarse a sí mismo, porque cuánta gente, hermano, no se engaña haciendo lo malo
creyendo que está bien, creyendo que no es nada malo. A mí me han dicho muchas veces, me han preguntado que si es bueno tomar los cristianos, ¿sí? Que si es malo tomar o escuchar música del mundo. Y es buena la pregunta, ¿no? Porque en este tiempo ya hoy día a los jóvenes les gusta oír música mundana. Y música es música, notas son notas. Pero ya cuando tiene un propósito, esas notas con las que se escribieron ya es otra cosa. Primero que nada, hoy día incluso, escuche bien muchachos, incluso la música cristiana, algunos de los compositores, su interés no es bendecir al pueblo, su interés es ganar dinero. Y eso ya es otro rollo. Sí. Los levitas del Antiguo Testamento que eran llamados era para ministrar en el tabernáculo, ahí nada más, no para hacer conciertos, ni nada, ni mucho menos cobrar, era para eso. Pero hoy día, hermanos, hay gente que se va por ahí, ya es otro interés. Ahora imagínense la música secular, hermanos, la inspiración, ¿con qué inspiración se hizo? ¿En qué se estaban inspirando para hacer ese tipo de música? La música es de Dios, las notas son de Dios, pero las composiciones cada quien las dedica a lo que quiere, a sus intereses. ¿Estamos? Entonces debe tener mucho cuidado, aunque sea cristiana la música, entre comillas, aunque lleve un mensaje cristiano, si ya los intereses son otros, no dar honra y gloria al Señor y bendecir al pueblo, ya ahí es otra cosa. Estaba viendo en las noticias, hermanos, que Pepe Aguilar tenía un concierto con show de caballos, como lo hacía su papá, en la Arena México, y no llenó, no vendió, y la gente no iba porque estaba muy caro. Entonces él dijo, bueno, pues si ese es el problema, vamos a regalar los boletos. Ahí cambian las cosas, ¿no? Pero cuando ya, hermanos, va por la ambición del dinero, las cosas llevan otro rumbo, ya no glorifican a Dios. Tenga cuidado de eso. Ustedes que se amontonan a veces haciendo línea para entrar a mí me preguntó un día, bueno, ¿y usted no le gustaría ir a ver a fulano de tal cristiano, verdad? No, le dije, ese fulano tiene necesidad de venir a verme a mí y no yo ir a verlo a él. Sí. Porque es cierto, hermanos, ellos a veces, no digo que todos, pero la mayoría. A mí me decían hace poco, ¿por qué no invitamos cantantes, esos famosillos? Bueno, pues vamos a invitar. Le hicimos la lucha a los, le decía al hermano, a los, ¿cómo se llama? Los del Monte Sinaí. Ni me pelaron, hermano. Nomás se dieron cuenta del área que era de Juárez, ni me pelaron. Y luego otra vez otros hermanos me dijeron, vamos a invitar a la fiesta mexicana a X. Y ya dije un nombre, ¿verdad? Bueno, a otros. Y le dije, bueno, pues déjenme les hablo para que ustedes se den cuenta por qué yo no los invito. Y luego les marqué, dijo, bueno, mire, sí, cómo no, sí vamos. Nada más que para empezar, necesita mandarme $500 para mandar a traer una de las muchachas que está en Houston, para empezar. Y luego necesito que nos asegure por lo menos una ofrenda de $1,000. No cobramos, no cobramos. Nomás una ofrenda de $1,000 y los gastos. Nada más. ¿Cómo ve? Y le dije al hermano, ¿cómo ve, hermano? ¿Los tiene? Pues no, entonces nos aguantamos, hermanos. Sí. Ese es el asunto, hermano. Esa es la cuestión. Amén. A veces, hermano, la gente se engaña. Piensa que está bien, cosas que son malas le decimos buenas. Ahora, la perspectiva de la conciencia, hermanos, ante el pecado cometido puede ser que nos lleve a la autojustificación. Podemos decir, es que todos lo hacen y no pasa nada. No ha pasado nada, pero sí va a pasar. Todo pecado tendrá que venir, hermanos, a juicio delante de Dios. Todo pecado nuestro. No ha pasado, pero sí va a pasar. Pero a veces, hermanos, se justifica como el rey Saúl. ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl cuando era un hombre alto, apuesto, bonito, hermoso, elegido, verdad? ¿Qué fue lo que pasó con ese hombre? ¿Qué fue el pecado? Yo, en mi opinión, hermanos, mirando a Saúl y mirando a David, yo digo, ¿qué pecado tan grande cometió David? Sin embargo, David no fue desechado y Saúl sí. ¿Qué fue el pecado? No adulteró.
no se corrompió, no obedeció. No obedeció. Dios le dijo que matara todo y que no se guardara nada del botín, pero no obedeció. Y además de que no obedeció, le echó la culpa al pueblo. Yo guardé lo más gordo del ganado porque el pueblo me dijo. Sí. Y luego aparte usurpó una función que no le correspondía cuando estaban en batalla y que no llegaba Samuel el profeta. En vez de esperar al profeta pacientemente, con fe y con paciencia, para que él viniera y presentara el sacrificio delante de Dios, él se atrevió a hacerlo cuando no era su función. Esa es una usurpación que solamente al diablo se le ocurrió, o tratar de ocupar el lugar de Dios. Hermanos, el usurpar funciones, eso es pecado. Pero a veces la gente justifica, porque Saúl decía: no, es que yo le respeté porque el pueblo me lo pidió. Y además, pues, ¿qué tiene de malo que yo ofreciera el sacrificio? Pero eso era pecado. O sea, se autojustificó. También, hermano, la conciencia, la perspectiva de la conciencia ante los pecados que cometemos nos puede llevar al encubrimiento. Primero decimos: bueno, todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Lo que estoy haciendo no está tan mal como el que hace el otro. Eso yo le digo a los hermanos que a veces les llamo la atención como pastor, porque en esta iglesia sí les llamamos la atención, porque la idea es que ayudarles a caminar derechito, a corregir lo que está mal, a enderezar sus pasos, porque la idea es que usted se vaya con Cristo el día que Él venga por nosotros. Y a veces me dicen eso, hermanos: bueno, pues usted me está diciendo a mí, pero también el hermano también lo hace. Yo le digo: imagínese, hermano, el día que usted caiga a la cárcel por cualquier delito, ahí no sirve eso. Cuando usted va a decir: bueno, ¿por qué me agarraron a mí? El vecino también hace lo mismo. Porque ahí se está castigando su situación, no la del vecino. Y a veces con eso queremos justificar, hermanos, que es que todos los demás lo hacen. Bueno, pues usted no lo haga. Usted no lo haga, porque es pecado. ¿Sí? Si lo hacen ellos, ese es su asunto, eso no es su problema. Y en el caso de David, hermanos, él trató de encubrir, después de tratar de justificar, pues que era el rey, trató de encubrir, no dijo, se quedó calladito, hermanos, más de 9 meses. Y sí, su viejo, porque dice él mismo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado carcome, hermanos, hasta la salud física. El pecado pudre el alma. Y él estaba ahí calladito, hermanos, que no decía nada. Pero Dios, hermanos, todo lo sabe. Y Dios, hermanos, se vale de sus siervos siempre para revelar el pecado que a veces nosotros mismos no nos alcanzamos a notar. Como probablemente alguien esté ahorita descubriéndose algunas cosas. ¿Sí? Resulta, hermanos, que viene y con una sencilla ilustración el profeta Samuel lo confronta con su pecado, haciéndole ver, hermanos, que él había cometido un grave pecado, porque teniendo las varias mujeres que en aquel entonces le era permitido por la cultura, ¿verdad? Resulta que todavía agarró la esposa de uno de sus soldados más valientes y luego lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran. Y él se quedó calladito. Para mí, digo, ese es un pecado bien grave, hermano. Sin embargo, mire, por su arrepentimiento el Señor lo restauró. Pero de momento, hermanos, lo tapó. Hermano, todas las cosas que se hacen en la oscuridad, tarde que temprano salen a la luz. No se engañe, que su conciencia no lo traicione. Todo sale a la luz. Lo mejor en este día, hermanos, es que usted reflexione y abandone de una vez por todas, que se decida a dejar de hacer o de ver o de visitar o de frecuentar lo que ha estado haciendo, porque eso es pecado delante de Dios, y delante de Dios todo se ve. Algún día, qué bochorno. Hay el canto que ponemos aquí, como me gusta, hermano, hablándole Dios al hombre, ¿no? Diciéndole: es que
La gente practica la maldad delante de mis ojos. Ya ni siquiera, hermanos, yo siempre digo, bueno, todos tenemos luchas, cada quien, hermanos, pero hay gente que hasta las exhibe, hermano. Todos tenemos luchas internas, todos tenemos una batalla, como el indio, ¿no? Tenemos dos hombres, uno bueno y uno malo, dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Ya es suficiente que estés luchando solo, no te atrevas a exhibirlo, porque hay gente que todavía, hermanos, lo exhibe y otros hasta lo presumen, sus pecados y sus maldades que se están cometiendo. Ya delante de Dios deliberadamente, hermanos, practican las cosas malas que no son del agrado de Dios. Qué terrible, hermanos, qué lamentable es eso. Así estaba David, el hombre conforme al corazón de Dios, calladito, haciéndola. Un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro, hasta que fue confrontado, hermanos, y por supuesto que Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que pagar. Dios perdona el pecado, Dios perdona a todos los pecadores, pero las consecuencias, es como dicen, ¿verdad? Cuando se clava un clavo en la pared, se quita el clavo, pero queda ahí la marca. Así es el perdón. Ahora, la perspectiva de la conciencia ante el pecado cometido puede ser, hermanos, que nos pueda llevar a un estado de autocondenación, porque llega el momento en donde no se resiste la voz de la conciencia, marcando la falta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Judas, que vendió sangre inocente, que vendió la sangre del cordero por 30 monedas de plata? Él tuvo la oportunidad de arrepentirse como Pedro, llorar amargamente, pero no lo hizo, como muchos no lo han hecho. Como muchos no lo han hecho. Dios le ha dado la oportunidad de arrepentirse y no ha querido hacerlo. Es mejor llorar amargamente delante de la presencia de Dios para que Él nos perdone, hermanos, y no ir a confesar el pecado delante del quien no nos puede perdonar. Dice que Judas fue y se arrepintió de haberlo hecho y le aventó las monedas a los sacerdotes, el sumo sacerdote, a los fariseos, y salió huyendo, hermanos, y fue y se ahorcó, porque no resistió el peso de su conciencia. ¿Cuánta gente, hermano, no ha salido por la puerta falsa? Porque la conciencia es terrible, hermanos. Yo le digo a la gente, a veces es el problema, no es el problema de salud física, a veces es el problema de la conciencia, hermanos. Cuando uno arregla el problema de la conciencia, hasta el cuerpo se acomoda, se siente uno mejor, se siente uno saludable. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. El apóstol Pablo lo habla a los corintios. La razón de muchas enfermedades, mucha gente que está así, son problemas de su corazón más que de su cuerpo. Amén. El sentimiento de culpabilidad, hermano, puede ser tan fuerte que puede llevar a la gente a salir por una puerta falsa, obedeciendo a esa voz engañosa de la conciencia. Diga no a esa voz, mejor atienda a la voz de nuestro Señor. Ahora veamos la perspectiva de los acusadores, porque allí estaban los acusadores, ¿sí? Diciéndole al Señor: esta mujer fue encontrada en pleno acto del adulterio, es pecadora, merece morir a pedradas. ¿Tú qué dices? O sea, la perspectiva de los acusadores siempre es impulsada por intereses deshonestos. Otra vez le repito, no era que querían hacer lo correcto delante de Dios ni hacer justicia. Ellos llevaban otros intereses. Querían, hermanos, provocar a Jesús para echarle mano, para llevarlo a la muerte. Ellos tenían otros planes, como suele suceder el día de hoy. Nuestro sistema, hermanos, judicial está viciado. ¿Cuánta gente, hermanos, está libre cuando debe estar encerrada? ¿Y cuánta gente está encerrada cuando debería de estar libre? Pero los procesos así han sido, porque nuestro sistema está corrupto, está corrompido, hermanos. Sí. Es muy raro cuando se escuche por ahí en las noticias alguna persona diciendo, ¿verdad?, que agradecen, que felicitan,
que reconocen la lealtad de nuestras leyes, nuestros jueces, de nuestras autoridades. Es muy raro oír eso. Casi lo que se escucha decir son injusticias y más injusticias y más injusticias, porque así es la situación. Sí, donde hay dinero, hermanos, hay solución en nuestros casos. Dice la palabra del Señor, tentándole para poderle acusar. Ese era el interés de ellos. Cuando alguien, hermano, se atreve a acusar a algún hermano, cuando alguien se atreve a acusar a algún hermano, no le hace, sea cristiano o no sea cristiano, quien acusa siempre lleva otros intereses. Porque un verdadero hermano que sorprende a su hermano cometiendo algún ilícito, vaya a hablar con él a solas, lo confronta y lo orilla al arrepentimiento, lo lleva a los pies de Jesús, no lo deja tirado, ni menos le pone la bota encima, lo ayuda a levantarse. Eso es lo que hace un verdadero hermano. Pero cuando, hermanos, es un acusador, lleva otras intenciones. Amén. La persistencia de los acusadores, o más bien la perspectiva de los acusadores, es sostenida, hermanos, insistente y perseverantemente. El que tiene esa intención, hermanos, no se cansa, trabaja tiempo extra de ser necesario. Sí. A mí me han querido tumbar y tumbar, hermanos, y me han dicho, no nos vamos a cansar hasta haberlo caído. Pues yo me agarro de la mano de Dios y espero que eso nunca suceda, porque, hermanos, hay tanta gente que desea verlo uno tirado en el piso, hundido totalmente, ¿sí? Porque esos son los intereses. Eso dice, y como insistieran, dice el versículo, y como insistieran en preguntarle, o sea, insistentemente, bueno, dinos, ¿qué dices tú? Dinos para empezar a tirar las piedras. Insistentemente. Así suele suceder, hermano, con los que nos acusan, porque tenemos un mundo que nos vigila y que nos acusa de día y de noche, hermano, no solamente delante de la sociedad, sino delante de nuestro Padre. Ojalá que seamos, hermanos, como Job, que diga el Señor al acusador, ya consideraste a mi siervo, a mi sierva, que va a la divina redención, que no hay otra persona justa como él, como ella, que nos presuma que seamos como trofeos delante del acusador, hermanos, porque el Señor es nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, está Él a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. La perspectiva de los acusadores no tiene límites, no tiene respeto. Cuando alguien se atreve, hermanos, usado por el enemigo, no respeta nada, no le tiene respeto. Mire, dice en el versículo 12:3, y por la mañana volvió al templo. ¿A dónde volvió Jesús? Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando, como predicando, igual que yo ahorita. Toda la prédica. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio, o sea, interrumpieron toda la reunión. Interrumpieron toda la reunión. No hay respeto. No hay respeto, hermanos, ni por lugares, ni por el orden de las funciones. Les valió. Así que no les interesó lo que se estaba llevando a cabo ahí. Interrumpieron la predicación. A veces es incómodo, hermanos, cuando uno está predicando y que alguien se mueve, y porque le roba a otros que se duermen, ¿no? Y porque interrumpe al otro con sus ronquidos, hermano, despiértese. Si alguien está roncando ahí, dele un pellizco, hermano. Ahí nos roncan hasta despiertos, Si ronca, pellizquele. A veces sí pasa, hermano, pues que hay gente que no tiene ese tipo de respeto. Esta gente, hermano, no respetó, fue hasta el lugar donde Jesús estaba predicando. Amén. No respetó la función que estaba en el momento realizando Jesús en el lugar, porque así son los acusadores, hermanos. No tienen respeto.
Yo supe de un pastor que le tienen mala voluntad en su congregación. Y mira a veces lo que tiene que uno enfrentar como pastores. Y en pleno servicio, hermanos, una chamaca se levantó, que es que iba a dar su testimonio, y empezó a hablar y empezó a decir, mira, pararon la oreja a todos, hasta se despertaron están dormidos. Nomás digo testimonios y de volada, chismosos estos. Eso sí, hasta se despiertan, ¿verdad? Y más cuando se trata de un pastor, ¿verdad? El caso es de que empezó a decir, ¿verdad?, que el pastor la acosaba y que había tenido que ver con ella o con él. Imagínense, hermano. El pastor trató de controlar las cosas y no, salió y se fue. Se fue por el sur de la República. Y luego ya las autoridades de él lo buscaron. ¿Por qué no? Dijo, es que ya sabes cómo es la ley en Juárez. Aquí la ley primero te golpean y te pegan y ya después investigan. No, pero dinos la verdad, dinos la verdad. Por supuesto que no, ¿cómo van a dar? A veces, hermanos, a mí una vez me acusaron una vez aquí unos hermanitos, pero con mis autoridades de la iglesia, para decir que yo había cometido un error ¿cómo se llama?, en la administración de un cargo. Y yo dije, oiga, ¿cómo es posible? Yo batallo mucho para tener una cita con ustedes. Y ese extraño desconocido que ni miembros de la iglesia le pusieron el oído luego. Porque así pasa, hermano. Fíjese si eso hacemos nosotros. Imagínense las autoridades. Así que él se fue, hermano. Entonces ya el hermano que estaba a cargo del asunto habló con la muchacha. Le dijo, mira, mija, el que te va a ayudar en este asunto soy yo. Si eso es verdad, ese hombre tiene que estar en la cárcel. Y yo me voy a encargar de eso. Te lo prometo. Pero si estás mintiendo, tú vas a tener un problema muy grande con Dios, porque estás acusando a un hombre de Dios y ahí ya no puedo hacer nada por ti. Y la muchachita empezó a llorar. Él inmediatamente se dio cuenta que estaba mintiendo. Entonces la muchacha empezó a decir, es que aquí a este fulano de tal me dijo y me pagó para que yo dijera esas cosas. Y ya era uno de los candidatos, hermanos, que se estaba apuntando para ser el nuevo pastor. Ese era el interés. A veces así pasa, hermanos, así pasa. A Cristo lo acusaron de todo, hermanos, de todo lo acusaron. Imagínense, todavía vi lo que acaba de pasar en el Brasil, cómo lo desfiguran, cómo lo acusan, cómo blasfeman en contra de él. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos? Que a veces nos alarma tanto porque la gente habla y dice cosas, que lo prueben nada más. Sí. Porque en el caso de los pastores nosotros tenemos que lidiar con tantas cosas. Nos tratan de ladrones, de rateros, de adúlteros y de todo nos tratan. Y uno tiene que lidiar con esas cosas, porque quien nos defiende es el Señor. Quien nos hace justicia siempre es Dios. Es el que se encarga de nosotros. Porque imagínense defendernos de tantas gentes, solamente el Señor. Amén, hermanos. Así que esta gente estaba en esa situación, no tenía respeto, hermanos. No tenía respeto. Gracias a Dios, hermanos, que aquí el Espíritu Santo casi siempre toma control y tiene a todos ordenaditos. Yo no dudo que alguien por allá me tenga ganas de gritarme cosas cuando yo predico. No lo dudo. Pero el Espíritu Santo le tapa la boca. Y así lo tendrá, calladito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La perspectiva de los acusadores, hermanos, está limitada en autoridad. Sí, dijeron, mira, la encontramos ahí. Pero Cristo le preguntó a la mujer, ¿ninguno te condenó? Porque no hay quien pueda condenar a nadie, hermanos. No hay, cada quien se condena solo y por causa de su pecado. Porque hay quienes, hermanos, incluso cristianos, te maldigo. Porque dicen que la Biblia dice que al que maldijeres, lo maldeciré. Pero Dios no nos llamó a maldecir a nadie, hermanos. Dios nos llamó a bendecir. Sí, porque hay gente que anda ejecutando su autoridad espiritual hablando de esas cosas. No. Nosotros dice el Señor que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, en vez de andar maldiciendo. Supe de un hombre, pastor, ¿verdad?, que un día venía manejando por la ciudad, iba en su carro y atrás de él iba la ven llena de muchachos del centro de rehabilitación que él dirigía. Entonces, miren, les digo que no lo paran la oreja, hermanos. Y luego dice que se le atravesó un carro, hermanos, y lo andaba pegando
y lo maltrató el fulano al pastor. Y luego el pastor lo siguió y le dijo, párate. Y aquel tonto se paró, hermanos. Se paró y se bajó el pastor y se bajó el muchacho a querer pelear, y atrás venían los de la vena, hermanos. Se bajan todos, le pusieron una zapatería buena. Ya después el pastor Román le dijo, para que no se te ocurra, hijo de Satanás, meterte con un hijo del Dios Altísimo. Y le doy la última. ¿Cómo ve, hermanos? Pues es que hay de todo, hermanos. Hay de todo. La Biblia dice que debemos bendecir a los que nos maldicen. La Biblia dice que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesús. No que nos defendamos, que empuñemos las manos. No dice eso, hermanos. Pero esa es la situación, hermanos. Esa es la situación. Amén, hermanos. Estos estaban, hermanos, limitados en autoridad. Ella dijo, ninguno, Señor. La perspectiva de los acusadores, hermanos, está encaminada a volverse, escuche bien los que acusan, esa perspectiva está encaminada a volverse en contra de sí mismo. En contra de sí mismo. Otra vez le digo, cuando tú apuntas para allá, 3 dedos están apuntando a ti. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba escribiendo en tierra, y como insistían en preguntarle, volteó a verlos y le dijo, si alguno está libre de pecado, pues que arroje la piedra, que sea el primero que arroje la piedra, el que esté libre. Y dice la palabra de Dios que acusados por su conciencia, mira los acusadores, acusados por su conciencia, salió uno a uno, desde el más viejo hasta el más pequeño. Probablemente todos ya habían tenido que ver con aquella mujer, probablemente. Y mira, la estaban exhibiendo ellos ahí. Le digo, hermanos, que los acusadores, hermanos, van encaminados siempre, hermanos, a volverse esa acusación en contra de sí mismos. En contra de sí mismos. Yo he tenido a veces sin necesidad, hermanos, nunca lo he buscado, pero he visto tantas cosas que han pasado y que después viene y dice, perdóneme, pastor, usted tenía la razón. Mire lo que me pasó aquí. Sí. Así sucede, hermanos. Pero por último, hermanos, veamos la perspectiva de Jesús, que es lo más importante. La perspectiva de Jesús ante el pecado. Ponga atención. Dice el 7, y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que la perspectiva de Jesús no es de condenación ante el pecado. Escuche, pecador, porque aquí dice la palabra, no hay justo ni uno solo, todos somos pecadores. La perspectiva de Jesús no es de condenación, sino de concientización. Así como Jesús le dio la oportunidad a la mujer, le dio primero la oportunidad a ellos. A ellos también los confrontó, los concientizó. Si alguno de vosotros está limpio, el que de vosotros esté limpio, le estaba diciendo. En realidad, lo que el Señor pretendía, hermanos, es enseñarles que en materia de juicio y condenación, ¿verdad? Es tan importante la culpabilidad del acusado, pero también la inocencia de los acusadores. Solamente el que es inocente puede acusar, y el único, hermanos, que en un momento dado lo hará, que nos juzgará, será Jesús, porque el único puro y santo es Él. Ahorita de momento es tu abogado, pero algún día va a ser tu juez. Aprovechalo ahora que es tu abogado. Ahorita está intercediendo a Dios, delante de Dios por ti,
Pero un día, porque Él es el único que tiene la autoridad, el único puro y santo es Él. Amén. Él es el único que nos va a poder enjuiciar. El Señor no negó, hermanos, no negó la culpabilidad de la mujer. Por supuesto que no. Pero también los confrontó a los acusadores con su propio pecado. También los confrontó. ¿Estaban ellos libres de pecado? No escuché. ¿Estaban ellos libres de pecado? No respiraban odio contra Jesús y además buscaban la forma para acusarla. Eso es lo que buscaban ellos. Había un pecado mayor y más grave que el de la propia mujer. Porque la perspectiva de Jesús, hermano, no es de condenación, sino de arrepentimiento, de perdón. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Dice la palabra, hermanos, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no quiere que paguemos los horrores en el infierno por causa de nuestros pecados. Él ya pagó por nuestros pecados. El único que puede hacerlo es Jesús. El que pudo hacerlo fue Jesús. Por eso es que hay gente, hermanos, que no puede. Dice, sí lo voy a hacer, quiero hacerlo, pero no puede sostenerse, porque necesitas a Cristo en tu corazón para que puedas vencer el pecado. Amén. Ninguna, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la clave. Métete a Jesús en tu corazón. Cúbrete con Jesús toda tu vida. La perspectiva de Jesús no es de condenación, sino de perdón, de restauración. Dios no quiere la muerte del pecador, sino de que se arrepienta. Quiere que se arrepienta. Porque la perspectiva de Jesús, hermanos, no es de condenación, sino de conversión. Le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué cosa? O sea, cambia, deja de hacerlo. Ese es el plan de Dios. Sé que tú no vas a poder hacerlo solo. Por eso es que mucha gente no se decide, porque está pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar de hacer aquello? Mira, si le entregas al Señor tu vida, el Señor se encargará y te vas a sorprender, que vas a aborrecer las cosas malas que hoy día son de tu deleite. Las vas a aborrecer, porque eso es el milagro que hace Dios en la vida del corazón, en la vida y el corazón de las personas que se entregan a Él. Entonces, hermanos, podemos hablar cuántas y cuántas más perspectivas de la gente, cómo miran, cómo definen lo que es el pecado. Pero ahí tenemos esas cuatro. La perspectiva de la ley, que no sirve para nada, no funciona. La perspectiva de la conciencia, que engaña y traiciona. Jeremías dijo, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y la perspectiva de los acusadores, que no tienen calidad moral porque también están en el mismo barco. Y la perspectiva de Jesús, que es solo perdón, es, hermanos, restauración, es oportunidad, es salvación, es vida nueva. Esa es la perspectiva de Jesús. Voy concluyendo, hermanos. Se dice que una ciudad de Paraíba del Norte, allá en Brasil, existía antes una inmensa gamalleira, que es un árbol, gamalleira, un árbol frondoso, y que ese árbol ofrecía una hermosa sombra y fresca a todos los campesinos que venían allá a ese pueblo a vender sus cosechas. Era un deleite. Yo no sé si usted ha estado en un lugar así, en medio de un calorón sofocante, de repente se encuentra una sombra grandísima, una cosa. Allá en mi pueblo, hermanos, ya voy a estar como Jaimito el cartero. Pero bueno, hermanos, pues cada quien habla lo que uno vive, ¿no? Hay lugares, hermanos, una chulada, hermanos, unos troncos de los árboles como de aquí a acá, no le miento, hermanos. Y es más, a veces los rayos los queman y a veces se hacen covachitas y hace uno casas ahí adentro de los árboles, los troncos de los árboles. Una chulada. Y dicen que ese árbol, hermanos, así era un deleite. Era muy antiguo y ese árbol había resistido vientos,
impetuosos, incluso tormentas eléctricas, rayos habían caído sobre de él, ¿verdad? Y una cosa tremenda, había sido herido, hermanos, una y otra vez por ese tipo de tormentas, pero nada, escuche bien, nada lo pudo abatir, nada lo pudo abatir. Sin embargo, dice que hace años ese árbol se secó. Dicen que en el tronco ahí tenía las marcas, así como les decía ahorita, de los rayos que penetraban, pero nunca lo habían herido, nunca lo habían abatido. Pero sorprendentemente, de repente ese árbol se secó. Y dicen que cuando vino un perito de la Secretaría de Agricultura para examinarlo, él descubrió que este árbol había muerto a consecuencia de una pequeña hormiguita blanca que se conoce en el Brasil por cumpim, y que esta hormiguita hizo un nido en las raíces de ese viejo árbol, y eso fue lo que la mató, eso fue lo que lo secó. Amén. Hoy día dicen que lo único que queda de aquel gigantesco árbol es un hombre Gamalleira, porque a una de las calles del pueblo le pusieron su nombre, porque ahí estaba ese árbol, así le pusieron su nombre. Nada más quedó el nombre, porque el árbol ya no existe, el árbol se secó. Mire, aquel árbol, hermanos, pudo resistir a los vientos fuertes, a las tormentas eléctricas, tantos rayos que cayeron encima de él. Sin embargo, fíjese bien, sucumbió, cedió ante la invasión de un pequeño insecto insignificante. ¿Con cuánta razón dice la Biblia, hermano, que las pequeñas zorras son las que minan la casa? ¿Con cuánta razón dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, echa a perder la vida, hermanos? Esto mismo ha ocurrido, hermanos, a miles de personas, a muchos cristianos, hermanos, que no le dan importancia a las pequeñeces. ¿Qué tiene de malo, pastor? No tiene nada de malo. Eso no está mal, porque ahora los jóvenes especialmente saben más que uno, hermanos. Les dice uno, no, está mal, pastor. No le dan importancia a esas cosas. Pero fíjese que han sido víctimas de esas mismas cosas insignificantes y han terminado muertos espiritualmente. Y esto a veces sucede por descuidos o por la ignorancia o por no medir las consecuencias de aquello pequeñito, ignorando los resultados, porque los niños, los jóvenes son tan ingenuos. Están como aquel otro, ¿verdad?, que andaban limpiando el campo para prepararlo para sembrar. Estaban limpiando, y eso es una historia real. Y dice que uno de los hombres recogió un objeto que se encontró y lo vio, se lo echó a la bolsa. Terminaron de trabajar y luego, ya estando en la plática, dijo: ¿y qué te hallaste? Dijo: no, ni sé, no sé qué sería. Y dice que la agarró así y accidentalmente se le resbaló de la mano, cayó sobre una roca y explotó. Era una bomba fragmentada que acabó con su vida inmediatamente. Porque así la gente, hermanos, ingenuamente participa de cosas que dicen no son nada, pero son unas bombas, hermanos. Es como esa pequeña hormiguita que te va a acabar y que te va a matar lo poco que te queda de tu vida espiritual. Te lo va a acabar. Por eso necesitas tener mucho cuidado. Sí, hoy día hay cristianos, hermanos, que aquí nada más escuchan sus nombres, ya no están aquí. Y no creo que están en el panteón, ahí andan como zombies, ¿sí?, sin identidad. No saben quién son, si son cristianos o no lo son. Comiendo algarrobas de las que comen los cerdos, tratando de alimentar su alma con lo que no sacia. Eso es lo que están haciendo. ¿Usted quiere eso para usted? Por supuesto que no. Aceptemos la perspectiva de Jesús. Él lo que quiere es perdonarte. Él no te está condenando, Él no te está juzgando. Él quiere que cambies de vida, que le entregues tu corazón totalmente. Joven, tú que estás con un pie adentro y otro afuera, que vienes el dominguito aquí todo desvelado, desvelada a la iglesia, sí, tarde o temprano por allá te puede sorprender también el enemigo. Yo
supe de un sobrino de la hermana Matilde. ¿Dónde está la hermana Matilde? Yo a ese muchacho le hablé de Cristo. Y él me dijo después, era mi vecino cuando yo trabajaba ahí en el taller del hermano Holguín. Y se reía de lo que yo le hablaba de Jesús. Lo invitaron una tarde a cotorrear, como dicen los muchachos, ¿verdad? Se fueron ¿qué tiene de malo irme con mis compas a divertirnos una tardecita? Pues esa noche ya no regresó, porque en esa misma noche tuvieron un accidente y ese muchacho murió. ¿Se acuerda, hermana Matilde? Su sobrino. Sí. ¿Qué quieres que pase contigo? ¿Eso quieres? Despertar, ¿verdad? Lamentándote en los horrores y el tormento del infierno, cuando tienes la oportunidad de vivir una vida santa, pura, limpia delante de Dios. Yo creo que ya es tiempo que tienes que meditar en eso. Acepta la perspectiva de Dios. Lo que yo estoy haciendo es tratando de confrontarte y concientizarte nada más. Incline su rostro y cierren sus ojos. Yo creo que aquí hay alguien que el día de hoy necesita urgentemente darle su vida al Señor, porque es probable que sea su última oportunidad. Cierre sus ojos.